El libro de Mateo, el capítulo número 7, y vamos a leer una parte de la verdad bíblica que aparece en el capítulo 7 y que ya tocamos una parte la semana pasada. Mateo, el capítulo número 7, la semana pasada tomamos todo lo que fue desde el versículo 15 hasta el versículo 20, hablando acerca de los falsos profetas, hablando acerca de los falsos maestros que el Señor nos dice que iban a venir, y luego los demás apóstoles también nos recordaron lo mismo, y muchos en aquella época y en la época de la historia, pues ciertamente vieron como realmente muchos falsos se levantaron y se siguen levantando, y dice la Biblia que al final de los tiempos será peor, que el maligno, inclusive miramos en el libro de Mateo, de Apocalipsis, él va a levantar lo que se llama el falso profeta, alguien que con mucho poder va a hacer hasta dar vida a estatua, hará muchas cosas como su último aspecto para engañar. Y al final dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis a ellos, porque se van a manifestar, como vimos, que son gente avariciosas, adúlteros, pecadores, y eso se ha manifestado y se seguirá manifestando aquí en la tierra. Pero vamos a leer los versículos 16 al 20, vamos a separarlos del versículo número 15, vamos a quedarnos con el 16 al 20, vamos a poner al lado los falsos profetas, vamos a tomar este pasaje para lo que tiene que ver con los verdaderos cristianos. Así lo vamos a presentar en esta mañana. El libro de Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y eres tú, mi buen Dios, el que por tu gracia y misericordia haces la obra en cada ser humano en esta tierra. Algunos de manera engañosa nos hacen creer que son árboles plantados por ti, y por eso tú los cortas y lo haces desaparecer, pero otros son árboles que han sido sembrados por ti, como somos los cristianos, y aquí estamos para dar testimonio de ellos. Enséñanos en esta mañana todo lo que tiene que ver de una manera individual con nuestras vidas y lo que significa llevar frutos para ti, para tu gloria y honra, Señor. Que tu Santo Espíritu esté ministrándonos como nadie lo puede hacer. Tu siervo es incapaz de hacerlo por sí mismo y no pretendo hacerlo. Pero confío, mi Dios, en que tu Espíritu traerá las palabras para darlo a conocer a cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, por sentarse. El título de la enseñanza de esta mañana es Enseñados y entrenados para producir. Enseñados y entrenados para producir. Bueno, si usted nota aquí en el Sermón del Monte y las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo ha presentado, Él comprime muchas verdades que luego Él mismo va ampliando con el paso del tiempo de sus enseñanzas terrenal, y luego la amplía muchísimo más cuando los apóstoles traen las verdades de Dios en detalle en las epístolas que ya nosotros conocemos.
Así que piensen, cuando usted piensa en el Sermón del Monte, en esa prédica de nuestro Señor Jesucristo, de inicio, cuando Él inicia su ministerio, comienza su ministerio, pues obviamente que con personas nuevas que están comenzando a seguirle, Él no puede explicar y dar todas las cosas que esos nuevos discípulos necesitan. Tenemos un programa de discipulado y cuando una persona recibe a Cristo, hay unos programas, hay unos libros que les ayudan a ellos a entender las verdades básicas de la vida cristiana. Hay uno que se llama Primeros Pasos, hay otro que se llama Principios de Vida Cristiana, hay otros que se llama, creo que Leche o algo así. Siempre se habla así. Bueno, Cristo hizo exactamente lo mismo. Déjame darle aquellos aspectos que son importantes, solamente presentárselo para que ellos entiendan cómo eso va a ser ampliado más adelante. A través de los apóstoles, a través de los escritos, así fue. De manera que cuando él menciona aquí que por sus frutos los conocerá, eso despierta muchas preguntas a cada uno de nosotros. ¿Qué fruto? ¿Cómo son esos frutos? ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo identificarlo? Es cierto que puedo identificar un árbol de manzana, pero después que da su fruto, o un árbol de naranjas, o de la fruta que fuere. Pero ¿cómo yo me doy cuenta de que alguien está dando los frutos que Dios en su gracia y misericordia quiere que se dé? Más adelante entonces, repito, el Señor comienza a ampliar eso y el Señor nos comienza a decir qué significa fruto para el creyente. De manera más específica, lo que tenemos que ver son las últimas enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando Él tomó a ese grupo de discípulos, Él los apartó, se los llevaba al monte, se los llevaba a otro lugar y allí les enseñaba, pero no solamente les enseñaba, sino que los entrenaba. Los entrenaba. Es bueno que usted sepa eso. Cristo enseña, pero también el Señor nos entrena. La enseñanza es para el aprendizaje. El entrenamiento es para poner en práctica lo que se nos enseña. Así que si a una persona va a la universidad a estudiar, no sé, ingeniería, muchas veces usted lo ve en la calle, esos muchachos que lo mandan a la universidad con todos los equipos que son propios para tomar medidas y yo los veo y uno se da cuenta de que no son ingenieros graduados, sino que son alumnos que le están enseñando topografía o cualquier área, o igualmente a los que están estudiando medicinas, los llevan a los hospitales para las prácticas. A los que estudiamos educación hay una materia que se llama prácticas docente, donde el estudiante de medicina tiene que ir a una escuela o a un colegio y allí él tiene que tomar un tema y enseñárselo a los profesores, a los alumnos. Entonces, recuérdese, hermano, que no se olvide usted, esa es la esencia de la vida cristiana: enseñanza y entrenamiento. El Señor quiere que sepamos y el Señor quiere que hagamos. ¿Oyeron? Lo que hacemos son los frutos. Lo que hacemos son los frutos. Y va a depender de lo que aprendamos. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo, después de enseñar a los discípulos, ya en las últimas 2 semanas de la vida de su vida terrenal, Él comienza a decirle: yo los he enseñado, los he entrenado, ahora ustedes tienen que hacer. Y yo quiero que ustedes vean cuál es el propósito de esa enseñanza y ese entrenamiento. Mire, Él trae 3 enseñanzas. Al final, lo vamos a buscar por el tiempo, pero Él al final, Él va dando pinceladas. ¿Usted recuerda la parábola del buen sembrador? Que una parte cayó en el medio del camino y esa no pudo nacer porque los pajaritos se la comieron, que otra cayó entre pedregales
Y ahí obviamente que no es un terreno, brota un poquito, pero más de ahí no. Y luego otra cayó entre espinos y zarza. Y dice la Biblia que aunque creció, los espinos y las zarzas crecen más rápidos que el trigo y la ahogaron. Pero hubo una que cayó en buen terreno. Es el de nosotros, hermano. Usted y yo caímos en buen terreno. Fuimos salvos por la gracia de nuestro Dios. La palabra de Dios no se quedó en el aire. Y al nacer de nuevo, al venir a Cristo, esa semilla que fue sembrada y que el Señor va regando, va creciendo, pero es con el propósito de que sea algo o alguien que dé fruto. Y la misma parábola lo dice, que es para que dé primero pocos frutos, 30% dice él, y luego entonces que dé a 60 en la medida en que uno va creciendo espiritualmente. Y luego dice a 100, o sea, que esté produciendo a toda su capacidad. Hay empresas que, recuerdo de un hermano que trabajaba en una empresa de lápiz, que ya desapareció. Pero esa empresa, por ejemplo, el mercado necesitaba, y lo que el mercado necesitaba era, no recuerdo exactamente las cantidades, pero se lo voy a poner así. El mercado solamente se podían vender 10,000 unidades de lápices diario. Entonces, esa empresa producía 10,000 unidades diarias, pero las maquinarias que trajeron era para producir 100,000 unidades diarias. Eso se llama capacidad instalada. O sea, la capacidad instalada de una maquinaria es desarrollada en la medida en que la demanda aumenta. Y por eso el Señor habla de a 30, a 60 y a 100 por uno. Nosotros, en la medida en que crecemos, el Señor espera que llevemos más frutos, que nos comprometamos cada día más en nuestro crecimiento espiritual, y automáticamente nuestro crecimiento espiritual va a producir, como dice la Biblia, esos frutos. Ahora, quiero dejarle esto. Preocúpese de sus frutos, hermanos. Preocupémonos de los frutos. Necesitamos siempre seguir aprendiendo, pero necesitamos producir. Uno de los asuntos que a nosotros los pastores nos saca el ánimo es cuando tú ves cristianos que son 2000% fieles, viniendo a la iglesia, cantando, dan sus diezmos y ofrenda, leen su Biblia, oran y se conforman con eso. Es como yo recibo y quiero seguir recibiendo, pero no se preocupa en decir cómo yo puedo ser un cristiano fructífero. ¿Cómo yo puedo ser un cristiano fructífero? Recuérdese que la mejor definición de un fruto es algo que un árbol produce y que el árbol no se lo puede comer, sino que tienen que comérselo otros. No hay nada en esta tierra que Dios haya hecho y que el mismo árbol se beneficie de lo que produce. No, en ninguna manera. El árbol se beneficia de lo que les dan las raíces. Las raíces, él adquiere esa nutrición ahí de la tierra. Como veremos más adelante, nosotros tenemos que estar unidos al Señor para seguir nutriéndonos cada día del Señor. Pero Dios, en su gracia y misericordia, el plan que Él tiene es: crece, te entreno, pero tiene que dar fruto. Y a veces nosotros miramos como que hay cristianos que eso no les preocupa. Y de hermanos, no debería ser así en la vida de ninguno de nosotros. No debería ser así. Porque aunque los frutos tienen muchos aspectos, pero sería bueno
de que nosotros estemos pendientes para qué el Señor nos dejó aquí en la tierra. ¿Cuál es el plan de Él dejarnos en la tierra? Él pudo habernos llevado desde que nosotros recibimos a Cristo y allá seguir recibiendo enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas de Él. Pero Él nos dejó para que aprendiésemos, para ser entrenados, o en el sentido de los árboles, para hacer todo lo que tiene que hacer un agricultor para que ese árbol dé frutos al Señor. Y al final, después de años, varios años de enseñanza y entrenamiento, el Señor les dice, mire, el reino de los cielos es como un hombre que plantó una viña. Él plantó una viña y luego esa viña se lo dio a unos labradores. Y luego esperaba que esos labradores se encargaran de esa viña para que eso diera uvas y diera fruto. Y cuando el dueño de la viña vino, entonces algunos de esos no hicieron lo que tenían que hacer y el Señor tuvo que sacar a esos labradores y darse su viña a gente que la pusiera a producir. Usted sabe lo que han hecho muchos políticos en el país. Y eso pasó una vez. Aquí en el país, en los años 70, si no mal recuerdo, hubo un programa que estableció el gobierno de turno que se llamó la Reforma Agraria. La Reforma Agraria era que había muchos dueños de porciones enormes de terreno productivo que lo tenían solamente para decir, tengo una finca en tal sitio, de una finca de 100,000 tareas. Y iban de vez en cuando a verla con una casita en el medio. Y no la estaban poniendo a producir. Y el gobierno comenzó a expropiarla, se la dio a muchos de esos pequeños y medianos agricultores para que la pusieran a producir. Lamentablemente, con el paso del tiempo, esos pequeños y medianos las vendieron a otros y se volvió otra vez ese círculo vicioso. Pero piensen usted en el granero del sur, como se le llama a toda la zona de San Juan de la Maguana, o la parte fértil que volvió loco a Colón cuando vino. Recuérdense que Colón no vino por el río Sama, ellos entraron por el norte, por Puerto Plata, y cuando él cruzó y vio el valle de la Vega Real, se volvió loco de tan productivo. Y hoy en día, casi todo el arroz que nosotros producimos viene de esa zona. Ahora, ¿usted se puede imaginar que alguien comprara eso y lo tuviera para decirlo de adorno y no la pusiera a producir arroz o todos los frutos que producen o ese grupito de judíos que llegaron aquí en la Segunda Guerra Mundial y el gobernante de aquella época los acogió y se fueron a Constanza y ellos comenzaron junto con nativos de ahí a cultivar todos esos productos y frutos que se dan en tierras altas y frías, que donde nosotros comemos mucho de lo que es el tomate o qué sé yo, muchos de los frutos que se dan en esa zona de Constanza, de Jarabacoa, muchas flores, y esas tierras estuvieran inhabilitadas. Hermanos, piensen en su propia vida, pensemos en nuestra propia vida. Si somos una tierra inhabilitada o si somos una tierra productiva. Y luego también Él les habló acerca de eso, varias de sus parábolas. Y al final, un día o 2 días antes, 1 o 2 días antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo irse, para seguirle enfatizando, le dio un capítulo, una gran parte del capítulo, para hablarle exclusivamente de lo que Él esperaba de ellos. De los falsos profetas conocemos que son árboles sin fruto, dice la Biblia. No tienen fruto de Dios. Pero de los cristianos, no. Y acompáñenme entonces al libro de San Juan, el capítulo número 15. San Juan, el capítulo número 15.
Estamos hablando, hermanos, que esos fueron días antes de nuestro Señor Jesucristo ir a la cruz. Quizás un día o dos antes, no mucho más, no mucho menos de ahí, no mucho más de ahí. Antes de ir a la cruz, Él trajo para ellos. Eso fue después de la Santa Cena. O sea, se quedó solito con ellos, con los 11. Ahí no estaba Judas. Se quedó solo con los 11. Y les dio esta declaración. Esto es, para esto yo los he enseñado, para esto los he entrenado. Ahora ustedes entienden cuál es mi propósito con ustedes y cuál es el propósito por el cual yo los voy a dejar a ustedes aquí, aunque yo voy a irme al cielo. ¿Qué dice San Juan capítulo 15, versículo 1? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Esa parte de limpiar, también otras versiones la traducen como podar, como podar. Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. La palabra pámpano es una palabra que nadie conoce su significado, pero es sinónimo de rama. Pudiera haberse traducido, pero ese es el nombre que se le da a las ramas de la vid, de donde viene la uva. Dice, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí vienen tres principios que podemos encontrar claramente en esta porción de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17. Lo primero, el primer principio es que estamos unidos a Él para llevar frutos. Él nos ha unido a Él para llevar frutos. Eso es lo primerito. Nos ha unido, nos ha hecho ramas, nos ha hecho pámpanos. Él es la vid, y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada vez que el Señor se refiere a la nación de Israel, utiliza ese ejemplo. Porque de todos los árboles que existen en la tierra, los judíos y la gente del Medio Oriente eran muy dados a la uva para extraer el vino, para extraer el vinagre, para extraer derivados. Había lo que se llama también el jugo de la vid, que no era fermentado. Entonces la vid es un arbusto y un árbol muy común en el Antiguo Testamento y también muy común en todas estas regiones. Europa tiene muchos viñedos grandes, Medio Oriente también los tiene, y ellos, cada vez que el Señor utilizaba una enseñanza, siempre partía de lo que se dice en educación, que son los conocimientos previos. En educación, cuando usted va a enseñar una verdad nueva, ellos dicen, Ausubel, el que más trabajó en todo lo que era la enseñanza y el constructivismo, como se le llama, partía de eso, de los saberes previos, como él le llama. Entonces, de esa misma manera, era que el Señor enseñaba. ¿Ustedes conocen esto? A partir de lo que ustedes conocen, yo les voy a enseñar algo de utilidad. Y él utiliza la vid para eso. Para un judío, repito, hablar de la vid era hablarle de algo que conocían al dedillo, no solamente a identificarlo cuando lo miraban, sino también en su cultivo y todas las cosas que venían con ellos. Y el Señor le dice, yo soy esa vid verdadera, y la vid se refiere a ese árbol arbusto, porque la vid no es un árbol
con un tronco largo, sino es como un arbusto medio leñoso que se da a veces como una media enredadera. Y él dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. Ustedes son las ramas. Y lo primero que ustedes tienen que aprender es que para llevar fruto, yo los he unido a mí. ¿Y sabe por qué nos unió el Señor? Porque Cristo vino aquí a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Y dice la Biblia que Él siempre buscaba el orar. En el libro de Marcos, el capítulo 1, dice la Biblia que antes que lo fueran a buscar para predicar, Pedro le dijo, mira, te están esperando para predicar. Pero antes de eso, Marcos 1:35, dice que Él se levantaba temprano en la mañana y oraba. Porque, hermanos, para servir al Señor, para producir, como usted sabe, los agricultores se levantan tempranito. Los agricultores no se van al campo a las 9 de la mañana. Yo creo que a las 9 ya ellos tienen adelantado mucho. Se levantan tempranito. Los agricultores están ahí antes que ese sol candente aparezca y le impida trabajar. En una ocasión no soy del campo, pero me fascina el campo. Fui a ver unos sembradíos de arroz, una cosa preciosa, y ver a ese mar de gente sembrando en un ambiente fangoso, como se siembra el arroz en esa zona del Cibao Central. Se levantan tempranito, y el Señor, como andaba sembrando el evangelio de salvación, estaba sembrando las verdades de Dios a la vida de sus discípulos y sembrando buenas obras. Esos tres aspectos que vamos también a mirar más adelante son los tres aspectos en lo que tiene que estar ocupado mayormente un creyente. Su vida tiene que ser útil para enseñar a otros, para guiar a otros a la salvación con el evangelio y para hacer buenas obras que beneficien al necesitado en el área que sea. Así que si usted y yo estamos en casa, bueno, lo primero es aprovechar en casa, enseñarle las verdades de Dios a nuestros niños, junto a la esposa o al esposo. Luego aprovechar en el día y decirle a Dios, Señor, ayúdame que en el trabajo o donde quiera que me encuentre, pueda hablarle a alguien de Cristo. Pueda hablarle a alguien de ti. Y en tercer lugar, ayúdame a hacer buenas obras, que son como las tres áreas básicas donde se puede producir fruto y donde gente necesita ese tipo de fruto. Mi esposa a veces tiene que ir al médico muy distante y prefiere tomar un taxi. Y me dijo, yo tengo un señor que es ese taxista de confianza que lo llamo, él me busca o me manda a alguien, y en días pasados, como era hora de las 6 de la tarde, por allá, por los ríos donde va a ver al médico, eso es una odisea, bajar hasta aquí debajo, y me dice, pasé el camino entero hablándole del Señor Jesucristo. Lo mismo hice yo, que me pidieron en una universidad que fuera a dar el discurso de graduación, me pusieron un chofer en un vehículo de esa institución y que me llevara hasta San Juan de la Maguana. Y yo desde por la mañana comencé a hablarle de Cristo a este señor. Porque ese es el fruto del creyente. Dios nos da muchas oportunidades en el trabajo, en diferentes lugares, en la casa, por el teléfono. Dios nos da muchas oportunidades, pero también nos enteramos de personas necesitadas y tenemos que estar pendientes para ver cómo le ayudamos, porque en esas tres esferas es donde están el área, la gente que necesita frutos divinos, producidos por el Señor. Así que Él le dice, lo primero que tiene que hacer es lo que yo hacía, lo que ustedes saben que yo hacía.
que me levantaba tempranito en la mañana, antes de ir a predicar, dice la palabra de Dios, que él se dedicaba a permanecer unido al Señor, a Dios. Cristo pudo haber dicho, yo no necesito orar, yo no necesito meditar en las cosas de Dios, porque yo soy Dios, pero él tenía una naturaleza humana, y todo el que tiene una naturaleza humana necesita que su creador y su guiador en esta tierra lo alimente y lo fortalezca. Él lo hacía regularmente. Eso es lo que nos dice ese pasaje. Dejen su dedito ahí en San Juan y vaya conmigo al libro de Marcos, el capítulo número 1, en el inicio de su ministerio. Porque aquí en San Juan hay una palabrita, un verbo que aparece 11 veces, que de eso es que depende lo fructífero que seamos nosotros, y es el verbo permanecer. Aparece 11 veces, 11 veces aparece ese verbo. Al Señor no le interesa solamente que seamos, sino que permanezcamos. Uno de los problemas de muchos matrimonios es que están casados, pero no permanecen cercanos, no permanecen como deben estar, y aunque sí están en casa y a veces duermen en la misma habitación, pero uno no está desarrollando esa cercanía. No hay enseñanza que salga de su servidor, hermanos, en la vida cristiana, que no tenga su aplicación a nuestra vida, nuestra relación con el Señor, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos y la relación con los hermanos y con el mundo. Nosotros necesitamos fortalecer. Estaba hablando con alguien que necesita ayuda. Y yo le dije, mira, ¿tú sabes por qué pasó lo que pasó? Porque tú te alejaste del Señor y no permaneciste al lado del Señor, fiel al Señor. Y cuando uno se aleja, hermanos, es como si agarran una rama y la despegan de la vid y van a esperar que esa rama dé fruto. No puede ser. Estamos unidos a Él y tenemos que permanecer en Él. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando una persona acepta a Cristo como el Salvador de su vida, viene a Cristo y como dice la palabra de Dios, Cristo va a morar en él y ese creyente va a vivir con Cristo. Hay mucha gente que tiene temor de recibir a Cristo porque me lo ha dicho. Es que yo no quiero apartarme como mi primo, como mi hermano, que comenzó y se apartó. Usted y yo lo vamos a ver más adelante. Mire, el que le entrega su vida a Cristo de todo corazón y le busca cada día, va a permanecer unido al Señor y nunca jamás va a querer salir de ahí. Yo le miro la cara a muchos de ustedes aquí y son gente que tienen 10, 15, 20, 30, 40 años en el Señor. Puedo mirarle la cara a personas a veces que conozco de cualquier otra congregación o de donde sea y sé que ese paréntesis de pecado, ese paréntesis de dolor, ese paréntesis de cualquier cosa mala que le haya pasado, le ha llegado separado del Señor. Porque cuando estamos unidos al Señor, es como, aquí está la vid, esta es la rama, y cada vez que viene un pajarito, que viene algo, es como si el dueño de la vid tuviera un látigo y le dice y lo aparta y aparta los pajaritos y aparta las cositas raras y hace todo lo posible para mantener ese pámpano, esa rama que está pegada, hace todo lo posible para que nadie le toque. Pero si la rama se separa, no hay protección por allá. Por eso la clave es permanecer. Y eso es lo que hacía el Señor. ¿Están conmigo en Marcos capítulo 1? Dice Marcos 1, el versículo número 35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándoles le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Aquí encontramos a nuestro Señor, que cuando los discípulos fueron a buscarle, ya Él había agotado su tiempo de permanecer unido al Señor a través de la oración. Cuando usted se levanta, hermano, trate de acostarse lo más temprano posible. No se pierda tanto tiempo viendo televisión, ni Facebook, ni nada de eso, hermano. No es que yo estoy en contra de eso, jamás. Pastor, ¿y usted no ve si en la tardecita, cuando yo llego a mi casa después de comida, me siento en un sillón, prendo la televisión, duro 15 minutos viéndola y 30 minutos ella viéndome a mí dormir? Porque me fascina el estar ahí sin hacer nada, que no estoy acostumbrado a estar sentado sin hacer nada. Me quedo ahí después de la comida, después de los afanes, me quedo dormido media hora. Nunca me acuesto en la cama, lo que a mí me enseñaron, que los hombres de trabajo no se acuestan en el día ni en la tarde. ¿Oyeron? Esos hombres que dicen en la tarde, que yo tengo que acostarme, que tengo que dormir, esos hombres no son hombres de trabajo. Se requiere ese paréntesis, ¿verdad? De uno sentarse, dormir un poquito, una pequeña siesta. Pero si yo me acuesto a las 4, hermano, eso es seguro que me voy a levantar a las 6 y me voy a levantar sin deseo de hacer nada, porque le quita. Pero tú te sientas en un silloncito ahí, te pones a leer el periódico, te puedes ver algo y te quedas dormido 20, 30, 40 minutos. Tú estás nuevecito para seguir adelante. Nuevecito para seguir adelante. Pero trata de levantarte temprano y conéctate con el Señor. La oración es nuestra parte de conectarnos al Señor. La lectura de las Escrituras es la manera del Señor conectarse a nosotros. Y ahí le pedimos al Señor, no solamente que nos guarde, que nos libre, sino que nos ayude a vivir para Él, que nos ayude a servirle a Él, y que cuando nos levantemos de ahí y salgamos de la habitación, desde que usted sale de la habitación, usted entra al campo para llevar frutos, sea con sus hijos, sea en el trabajo, sea donde quiera, en la universidad, en la escuela, donde quiera que usted esté. Usted va, o después venir a la iglesia, ser parte de algún ministerio, poder ayudar a alguien. Esa debe ser nuestra ocupación, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero Él se conectaba con el Padre. A veces de noche, hay un pasaje ahí en el libro de Lucas, que Él le dijo a los discípulos, terminó agotado su tarea, Él caminaba 11.5 kilómetros de promedio sirviendo a Dios. Y Él en una noche le decía a los discípulos: mire, vamos a cruzar al otro lado, vayan ustedes en el barco. Y dice la Biblia que Él se apartaba a lugares solos a orar. Él se apartaba a lugares solos a orar. En otras palabras, cuando Él le dice a los discípulos: separado de mí nada podéis hacer, Él lo que está diciendo: si ustedes se separan de mí no pueden llevar fruto, y si yo me separara del Padre tampoco. Eso es lo que Él dice. Ustedes saben, ustedes me veían, ustedes me oían, ustedes conocían que yo pasaba buen tiempo con el Padre, nutriéndome, conociendo su voluntad, fortaleciéndome, para entonces tener una vida fructífera. Por eso, volviendo al libro de Juan, el capítulo 15, versículo 5, Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva muchos frutos. Entonces Él nos ha unido a Él, nos ha injertado a Él. Usted sabe que nosotros somos
injertados. En el libro de Romanos, capítulo 9 y 10, dice que la vid verdadera es la nación de Israel. Y que nosotros hemos sido injertados. Los gentiles han sido injertados. Una vez, usted sabe, no sé si lo sabe, pero sería bueno que lo sepa, que a mí me gustan los mangos. Si lo sabe, cantéese, como dicen por ahí, ¿verdad? Manifiéstese. Cuando venga la época de los mangos. Hay un hermano que me dice, pastor, míreseme, yo vine al culto y le traje estos mangos. Y yo le dije, mira, yo te quiero mucho, pero yo prefiero que te quedes tú y no los mangos. Así que tráemelo. Pero un día vino un señor, no recuerdo de dónde era, era de San Juan, por ahí. Y ese señor, no sé cómo, si fue que vino a trabajar o algo, hay una matica de mango que los manguitos no son gran cosa. Ahí, la primera que usted encuentra. Cuando eso producen, yo se los dejo a los hermanos de la iglesia que vienen y se lo llevan. La otra son vanilejos. Entonces, como hay algunos que le están echando el ojo, yo vengo, bueno, no le voy a decir los secretos, para que no lo disfruten ustedes. Le dejo algunos para que no digan. Pero él me dijo, yo le dije, estamos hablando ahí, yo le dije de esa, me dice, mire, pastor, yo puedo venir y traerle 6, 7 tipos diferentes de mango y injertársela a esa matica y le va a dar 6 o 7 diferentes tipos de mango. Eso me dijo él. ¡Wow! ¿Usted había oído eso? Yo no había oído eso. Entonces, eso es para que usted vea. Así llegamos nosotros a Cristo. Fuimos injertados. Fuimos puestos en Él. Y ahí tenemos que permanecer unidos, buscando su rostro, buscando su aprobación, buscando ser alimentado de esa savia divina que viene a través de la palabra de Dios, ese suero de crecimiento espiritual que es las Escrituras para nuestras vidas y eso que fortalece y nos ayuda a estar fieles y firmes, que es la oración. La evidencia de que alguien es un verdadero creyente es porque permanece siempre en Cristo y cerca de Cristo y firme con Cristo y consagrado a Cristo y dedicado a Cristo todos los días de su vida. Que lo busca todos los días. Como el labrador no se puede descuidar un solo día de lo que tiene ahí, tampoco nosotros podemos descuidarnos un solo día, un solo día. No podemos descuidarnos de nuestra intimidad y nuestra cercanía con el Señor. San Juan capítulo 8, versículo 31 dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo es el que está sentado siendo enseñado. San Juan 8:31, siendo enseñado por su maestro. Hermanos, eso es cuando yo abro mi Biblia, yo pienso en los miles de millones de personas que andan en el mundo sin la guianza de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Cometiendo errores, pecados, tomando malas decisiones, uniéndose con personas que no deben unirse. Bueno, yo pienso en todo eso. Pero yo tengo el privilegio de tener la palabra de Dios y usted y el Espíritu de Dios que nos guíe y ser enseñados por el Señor. Y por eso el Señor quiere que permanezcamos en Él, primero para ser enseñados. Eso es lo primero. Y si usted permanece en su palabra, eso es una señal de que usted es un verdadero discípulo, que la lee, la conoce, la comprende y la pone en práctica. Otro texto
también escrito por por el escritor, el apóstol Juan. Él dice: el que guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. El que guarda mis mandamientos, el que los conoce y los guarda, dice la Biblia, ese permanece en Dios. Y luego también en San Juan, capítulo 1 de Juan 3, 6, dice: todo aquel que permanece en mí no peca. O sea, el estar pegado al Señor y recibir nos va a ayudar a aprender de su palabra, pero también nos va a librar de pecar. Nos va a librar de pecar. La palabra de Dios dice en 1 de Juan: estas cosas os escribo para que no pequéis. El libro de Salmos 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese entrenamiento que el Señor nos da es para que conozcamos su palabra, la obedezcamos y que nos ayude a mantenernos lejos del pecado. Un escritor dijo lo siguiente: este libro, refiriéndose a la Biblia, te va a mantener lejos del pecado. O el pecado te mantiene lejos de este libro. Ese libro fue dado por Dios para ayudarnos a mantenernos lejos del pecado. Pero si tú optas por el pecado, no vas a tener el deseo de leer las Escrituras. Te va a alejar de ella. Y eso es sumamente peligroso para cada uno de nosotros. Y luego también el permanecer con Cristo es donde aprendemos a imitarlo a Él. 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, yo tengo, uno tiene héroes. En la Biblia yo tengo mis héroes. Como pastor yo tengo un héroe que se llama Eliseo. Yo le digo al Señor: yo quiero el mismo ministerio de Eliseo. Que Eliseo vivía para ayudar. Todo lo que él hizo fue ayudar a individuos, matrimonios, familias, reyes, profetas, a todo el mundo. Y tengo mis héroes en vida. Mi mamá para mí espiritualmente fue mi héroe por todo lo que me ha enseñado y sigue siendo mi héroe. Tengo algunos que yo he conocido, siervos de Dios, que también son como mis héroes, como uno dice, ¿verdad? Que uno aprende, uno lo admira por lo que han hecho. Pero para aprender a ser un buen cristiano, yo tengo que poner mis ojos no en mi mamá, no en Eliseo o no en cualquier hombre, sino en Cristo. Para aprender a vivir como Él anduvo, dice 1 de Juan 2:6. Hebreos 12 dice: tenemos alrededor una gran nube de testigos. Gente, todos los que se mencionan en Hebreos 11 son testigos de cómo ellos vivían para el Señor. Y luego que nos dice que tenemos allí del primer justo que fue Abel, y se menciona después de Abel a Noé, a Abraham, a Isaac, a todos por nombre. Pero al final en Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. No hay nadie a quien nosotros podamos imitar que no sea el Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que permanecer en Él, para verles. Y eso nos ayuda, nos transforma. ¿Usted recuerda cómo Cristo le puso el nombre que le puso a Juan y a su hermano? Que eran esos muchachitos tan buenos que eran, que siempre querían hacerle el bien a los demás y que hay. ¿Usted recuerda cómo le puso el Señor? Boanerges, hijos de ¿qué? Del trueno, porque todo el que se portaba mal, ellos querían que viniera fuego del cielo y lo destruyera. Qué buenos muchachitos eran esos. Que el Señor mande fuego. Pero ¿saben lo que hizo Juan? Aprenda de Juan. Juan comenzó a pegarse de Cristo, a verlo, tan pegado que cuando llegó la noche final de la cena, todos se sentaron. Juan fue corriendo y se sentó al lado del Señor.
y se recostó al lado del Señor y le preguntaba al Señor. Y cuando alguien quería algo, como Juan vivió tan cerca de Cristo, llegó a ser el discípulo amado, porque vivía cerca del Señor, muy cerca. Usted quiere ser, Cristo no tiene favoritismo, pero el que se acerca a Él llega a ser un creyente muy amado. Así dijo el ángel de Daniel: Daniel, tú eres un hombre muy amado aquí en el reino de los cielos, porque son gente apegados al Señor. Y cuando Cristo llamó a Pedro aparte y le dijo: ¿tú me amas? Dice la Biblia que Juan venía detrás porque no se quería despegar de Cristo. Y cuando vemos sus escritos, primera y segunda y tercera de Juan, encontramos que Juan era el discípulo, no del fuego ahora, sino del amor. Cómo la cercanía con el Señor cambia, transforma a una persona, lo cambia. Y eso es lo que el Señor quiere, porque esa es la mejor manera de nosotros poder ser creyentes fructíferos para el Señor, es permanecer cerca de Él. ¿Están conmigo en San Juan 15? San Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En primer lugar, somos unidos a Él para llevar frutos. En segundo lugar, somos elegidos por Él para nosotros llevar frutos. Los frutos aquí están ligados a aquellas obras que hacemos como siervos del Señor para el desarrollo y engrandecimiento de su reino. Y como les dije, ¿verdad? Frutos es lo que beneficia a otros. Unidos al Señor, y estar unidos a Él nos va a hacer como a los pámpanos, a la rama, fructíferos. Y hemos sido elegidos por el Señor para eso. ¿A qué pudiéramos decir que la Biblia llama frutos? Que tiene que ver con nuestro servicio. Recuérdese lo que le dije. Unidos a Él para ser enseñados, aprendemos su palabra, podemos ponerla en práctica, nos mantiene lejos del pecado y Él nos enseña y nos entrena. Pero una vez que el Señor nos enseña y entrenó a los discípulos, Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ellos se pusieron tristes porque Cristo se iba al cielo, pero dijo: no, eso es lo conveniente, que yo me vaya al cielo. Ahora lo que le queda a ustedes es ir y lleven el mensaje de salvación y dedíquense a servirme. Como yo lo hice, que dejé a mi Padre Celestial para venir aquí a la tierra a servirle a ustedes, así yo lo estoy dejando a ustedes para que ustedes se dediquen a servirme. Los he elegido para eso. Esa es mi escogencia y quiero que lleven fruto. Ahí es donde usted se pregunta: bueno, pastor, ¿y qué la Biblia llama frutos? Tengo algunas cosas. Mire conmigo, acompáñeme el libro de Romanos 16:5. Romanos 16:5. El apóstol Pablo está saludando a todos los hermanos en Cristo de la iglesia de Roma. Y dice la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos 16:5: saludad también a la iglesia en su casa, hablando de Priscila y Aquila. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El Señor le llama frutos a aquellas almas que nosotros guiamos a salvación. Aquellas almas que nosotros guiamos a salvación, el Señor aquí y en otros pasajes de la Biblia, Él le llama fruto. Hermanos, esa debe ser la ocupación permanente de cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra ocupación, que otros sean salvos,
que conozcan de Cristo a través de nosotros. Ese es el fruto. A mí me fascina cuando estoy bautizando a alguien y uno le dice, díganos su testimonio breve. Bueno, yo vine a Cristo, yo vine a la iglesia porque mi tía, mi papá, mi mamá, el hermano fulano, la hermana fulana me habló del Señor y así fue como yo pude llegar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo porque alguien le trajo a la iglesia o le trajo al conocimiento del Señor? A ver, levante su mano. Casi toda la iglesia. Casi toda la iglesia. Alguien, hermanos, siempre alguien. Pero ese alguien tiene nombre. Ese alguien tiene nombre. Y ese nombre debe ser, en muchos de ellos, tu nombre. Tiene que ser tu nombre. Cuando tú te levantes, órale al Señor, le dice, Señor, ayúdame a que alguien pueda venir a Cristo, que pueda venir al conocimiento del Salvador a través de mí. Ayúdame. Yo sé que cuando se bautizan, cada uno de ustedes, yo no sé si está José Elías aquí, si vino, aquí está José Elías. ¿Quién te trajo al conocimiento de Cristo? Su hermana. Así que cuando lo bautizamos, creo que él hizo referencia a eso. Y su hermana feliz. Hermano, no hay nada más feliz. Si usted ha visto un árbol riéndose. ¿Sabe cómo los árboles se ríen? A carcajada, aunque usted no lo vea, como por dentro. Cuando a ese árbol, usted le quita su fruto. Él no se molesta. ¿Usted ha visto un árbol triste? Yo pienso que ellos están tristes cuando van a un lugar y la gente ha sembrado cosas. Solamente no quiero decir nada jocoso, pero a veces yo voy a lugares a visitar misioneros que ayudamos de origen haitiano, que queremos muchísimo, y si están por ahí por Baní, en Matanza, ayudamos mensualmente al hermano Germán, ayudamos al hermano Patricio también, que son unos excelentes pastores de ahí, de esta zona, y a veces tenemos que ir a donde ellos, donde Germán y Patricio. Y cuando yo voy por Baní, que paso por una de esas fincas de gente que tiene casas que a veces dura semanas sin ir a visitar, y yo paso por la orilla en época de mango y veo esos mangos en el suelo, hermano, en el suelo, pudiéndose. Yo tengo ganas de decirle a la mata, ¿cómo te sientes? Seguro que me va a decir, mal. Y tendría ganas de preguntarle, ¿y por qué te sientes mal? Me dice, porque mis frutos se están pudriendo. Y yo tengo ganas de decirle, ¿y qué tú crees que yo puedo hacer para que tú no estés triste? Y me imagino que me va a decir, bríncate la cerca y ven y cógelo. Pero ya usted sabe, cuando uno era muchacho uno hacía eso. Pero ahora uno no se atreve a hacer eso. Y como ellos, muchos otros más, ¿verdad? Nosotros necesitamos, hermanos, saber que lo único que dice la Biblia, atiéndame aquí, hermanos, atiéndame. Lo único que yo he leído que lleva gozo a los ángeles, ¿qué es? Cuando un pecador se arrepiente. No, porque que yo sé mucho de la palabra de Dios y yo tengo mucho tiempo en los caminos de Dios. Los ángeles dicen, ¿y? No, porque yo he leído muchos libros y he leído mucho la Biblia. Ah, qué bien. ¿Y? Pero cuando tú llevas a un alma a Cristo, dice Lucas 15:7 y Lucas 15:10, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente.
gozo. Pero también hace que gente llegue a su casa gozoso. Dice la Biblia que cuando Felipe le habló al eunuco, el Espíritu se llevó a Felipe y el eunuco no lo vio más, y dice la Biblia que siguió gozoso su camino. Gozoso. Así que yo me imagino a Elibel como estaba, feliz, viendo a su hermano. Ella me lo decía siempre: pastor, gracias, que está la iglesia aquí y mi hermano recibió a Cristo. Pero usted sabe lo feliz que estaba yo viendo a don Marcelino bautizándose. Hermanos, mire, ese es lo único que faltaba, era agarrar toda la iglesia, bate, y darle batazo a ver si se convertía. Porque nuestra hermana Miguelina sí batalló. Pero un día el Señor me dijo que fuera. Batallamos ahí. Le hablé. Y dijo que sí, que quería recibir a Cristo. Y en días pasados me dijo la hermana Miguelina: ay, yo me quería quedar, pastor, porque tengo unos dolores en el cuerpo. Pero este Señor está en el primer amor, pastor. Así me dijo. Este Señor está en el primer amor. Y me dijo: no, vamos para la iglesia. Y eso me puso a pensar cuántos cristianos han perdido su primer amor. ¿Cuántos cristianos han perdido su primer amor? Pero esas almas que nosotros llevamos a Cristo, ese es un fruto que trae vida eterna a gente, que trae gozo a personas y que llega gozo al cielo. Mi amigo, mi amiga, el que tú estés sentado aquí, los ángeles dicen: qué bueno. El hecho de que te guste la iglesia o te gusten las cosas del Señor, que te gusten los cánticos, eso es bueno. Pero lo único que te va a traer gozo a tu vida, como es la salvación, David dijo: Señor, que no se me quite a mí el gozo de la salvación, porque la salvación trae gozo. Lo único que va a traer gozo a otros es cuando tú eres salvo, y lo que va a llevar al gozo al cielo es cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Y debes decirle al Señor: Señor, yo quiero la salvación de mi alma. Que tú en esta mañana puedas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y vivir una vida plena de gozo, de paz, de alegría. Vivir una vida así es lo que el Señor en su gracia y misericordia quiere. En tercer y último lugar, dice San Juan capítulo 15, versículo número 8. San Juan 15, 8. Dice la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En primer lugar, como les dije, hermanos, estamos unidos a Él, o Él nos ha unido a Él para que llevemos fruto. Él nos ha elegido, nos ha comisionado para que llevemos frutos. Y en último lugar, la mejor manera de glorificar a Dios es llevar frutos. Yo he visto muchos cristianos con esta frasecita, se ha hecho muy famosa después de un tiempo aquí. No, que todo tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado. Y es cierto, hermanos. Pero no hay nada que le quite más gloria a Dios o que le traiga más gloria a Dios que cuando tenemos una vida fructífera. Tenemos una vida fructífera. Hay árboles que fueron hechos para adornar, pero hay otros árboles que fueron hechos para alimentar. Y nosotros como cristianos estamos hechos no para adornar. A veces gente viene a la iglesia y me dice: ay, pastor, la iglesia estaba llena, qué bonita se ve la iglesia llena. Muchos fructíferos y otros de adorno, para que se vea bien. No, hermanos, esto es una finca. La iglesia es una finca, no de flores, no de flores,
Es una finca de árboles que el Señor ha sembrado para que lleve fruto. La iglesia del Señor es para eso. Eso es para eso. La iglesia, cada iglesia local es para eso. Pastor, mire, quiero hablar con usted. Ajá. Yo me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas de la iglesia? Bueno, porque estoy visitando otra iglesia y la musiquita y la cosita y hay mucha gente, hay mucho de esto. Oye, infeliz de la vida cristiana. Cuando el Señor planta a alguien en un sitio, es para que se quede ahí llevando frutos y no para que vaya a adornar a otro sitio. Y gente cree que andan buscando el mejor jardín para exhibir su persona, para exhibir eso. Es un pinito, hermano, se ve bonito ahí y allí. Pero ese pinito, usted lo ve en esos lugares donde está sembrado de pino y es para que den madera. Lo tenemos aquí para adornar, pero es para que dé madera. Y la madera es útil para todo. Útil para todo. Tú quieres glorificar a Dios, tienes que llevar fruto donde Él te ha puesto. En tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, en tu país. Tienes que llevar fruto. Donde quiera que Él te ponga, tiene que haber alguien que tú puedas darle el evangelio. Tiene que haber alguien que tú le enseñes o tiene que haber alguien a quien tú le estés haciendo buenas obras, ayudándole. Cuenta conmigo. Tú necesitas eso, aquí estoy. Necesitas un consejo, necesitas algunos recursos. No tiene para comer. ¿En qué te puedo ayudar? Te puedo ayudar con tu hijo, te puedo ayudar con esto. Tenemos que dedicarnos a hacer buenas obras, dice la Biblia. Las buenas obras, para eso vino nuestro Señor. ¿Por qué usted cree que le andaba sanando a tanta gente? ¿Por qué usted cree que le andaba dándole pan a gente cuando gente tenía su propia casa? Es porque Él tenía compasión y veía a las personas, dice la Biblia, que su corazón se contrictaba viendo las almas. Le dijo a los discípulos a sí mismo, dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿de dónde sacaremos todo esto? Pero era el Señor diciéndole, ustedes tienen esa responsabilidad. No, Señor, nosotros no podemos darle de comer. ¿Cómo que ustedes no tienen con qué darle de comer? No tenemos. Mire, lo que tenemos son 5 míseros panes y algunos pececillos para una multitud. No, pero toma lo que tú tienes y ponlo al servicio a los demás y Dios se encarga de que dé para más gente. Lo poco que tú y yo podemos hacer en favor de alguien, aunque sea poco, Dios lo magnifica. Lo pone grande, pero tenemos que hacer algo para otros. Usted y yo tenemos que tener gente a quien nosotros estemos ayudando de la manera que fuere. Del libro de Tito capítulo 3, mírelo conmigo. Tito el capítulo número 3. Versículo número 14. Dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean ¿cómo? Para que no sean sin fruto. O sea, cuando hay casos de necesidad, puede ser de la iglesia, pero son de tu familia, de alguien. No, tía, mira, yo sé que tú estás mala, pero tía, yo creo que yo te puedo dar 500 pesos todos los meses. Siempre hay alguien en la familia que necesita. Siempre hay alguien a quien nosotros podemos hacerle llevar un poquito de arroz, un poquito de carne, pasarle un plato. Yo recuerdo una época de mi vida en mi hogar que había un señor de otra congregación
tenía una fábrica de blog y también vendía pollo. Yo no sé si él se enteró de algo en mi casa, no sé, si creo que mi papá no estaba ya en casa, pero él siempre le decía, mande a su hijo a buscar medio pollo. Yo por mucho tiempo yo iba todas las mañanas a buscar medio pollo donde don Pedro Hermosén, nunca se me olvida su nombre. Siempre hay alguien que pasa por momentos, por familias, gente que nosotros podemos ayudar, y eso es fruto. A usted no le alcanza el dinero porque usted solamente está pensando en usted. El que piensa, dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo ayudará el Señor. Y el que da al pobre, a Jehová presta. Nosotros tenemos que pensar en los que están en necesidades. Esa es una manera de glorificar a Dios, de honrar a nuestro Dios. Usted dirá, pastor, yo quiero dar fruto. Yo quiero ser un cristiano fructífero. Bueno, primero, mantente siempre unido al Señor cada día. Cuida tu pámpano. Cuida tu pámpano. Pídele al Señor que te limpie. Dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. Pídele a Dios en oración que te muestre de qué manera tú puedes ser un creyente fructífero. Estás unido a Él. Pídele a Dios que te libre de caer en pecados y en cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Tiene que pedírselo siempre, porque el Señor no usa vasos sucios ni contaminados. Deja la pornografía. Eso te va a quitar el deseo de vivir para Dios. Deja eso, esa porquería que se llama pornografía. Yo creo que ese es el mejor nombre que se le puede decir. Pastor, ¿y cómo usted define la pornografía? Porquería. Porquería que contamina el alma, contamina el cuerpo, contamina el matrimonio, contamina la vida espiritual, contamina todo. Mantente limpio delante del Señor. El Señor siempre está podándonos, haciendo cosas para mantenernos limpios en Él. Mantente limpio, mantente puro. No te pongas a jugar con el pecado. No te pongas a jugar con la maldad. No te entretengas con eso. Dile al Señor que te limpie, que te purifique. Mantente cerca de Él siempre. Recuerda el propósito con el cual te ha dejado, que es para que tú lleves fruto. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Y recuérdate que tu vida es glorificar a Dios. Haz todo para la gloria de Dios, pero hazlo como hizo Cristo, que Él vivía para Él. En una ocasión, el Señor Jesucristo, en su última oración que Él hizo, oiga lo que fue su última oración de San Juan, el capítulo 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado mi palabra. Algún día, como dijo Cristo, yo he hecho mi trabajo aquí y yo quiero que tú me glorifiques al lado tuyo. Un día cuando el Señor nos lleve al cielo, Él nos va a pedir cuenta. ¿Usted lo sabía eso? Nos va a pedir cuenta. Y al que hizo, se dedicó a ser fructífero en la tierra, Él le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y al que no lo hizo, le va a decir, siervo malvado y malo. Tú sabes que yo siembro, yo cosecho de donde yo no sembré. Donde yo no lo hice, tú tenías que hacerlo. Eso dice la Biblia. De manera, hermanos, que lo que tenemos que hacer muchas veces es morir a nosotros mismos y olvidarnos de nosotros y vivir para Él. Cristo dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. Agarre un granito de cualquier producto y póngalo ahí arriba. Póngalo arribita en la tierra, arriba. No pasa nada, se seca. Agarra una semilla de aguacate y póngala ahí arribita. Pero si usted la entierra, ahí debajo, el Señor se encarga, con lo que Él puso en la tierra, de que salga un árbol que crezca y dé fruto. Y dice la Biblia que si el grano de trigo no muere, tenemos que morir a nosotros. Tenemos que morir a nuestra comodidad, tenemos que morir a pensar que lo que estamos buscando es que Dios me bendiga. Pastor, mire, me aumentaron en el trabajo, mire. Ay, Dios sí es bueno, cómo Dios me ha bendecido. Yo ganaba esto y ahora me promovieron a tal sitio, y ahí en la empresa, y mire cuánto estoy ganando, mire mi carro, mire mi casa que Dios me dio, mire la ropa, mire esto, los hijos. Sí, eso es bueno, pero Dios quiere que también tú le enseñes los frutos que tú has producido. No solamente lo que Él te ha dado, sino lo que tú has producido para su gloria, para su reino. Que tú se lo enseñes, que tú se lo muestres. Señor, mira, me diste una mina y aquí tiene 10, dice la Biblia. Una me diste y aquí tienes 10 minas. 2 talentos me diste y aquí tienes 5. 5 talentos me diste y aquí tienes 10. 1 talento me diste y 1 te devuelvo. Y a ese el Señor le dijo todo lo que le podía decir de forma negativa. Ya es tiempo, hermanos, que tú que tienes 5, 10, 15, 20, 30 años en el Señor, de fruto. Ya es tiempo. El Señor en sus días finales parece que tenía hambre y fue a un árbol de higo. Usted sabe que los higos son muy ricos. Y vio que no tenía fruto. Y se mencionan 2 aspectos así. En uno, el Señor le dijo, lo maldijo y le dijo, nunca más te nazca fruto. Pero hay otro que Él dice, usted lo ha leído en la Biblia, que Él dijo, vamos a cortarlo. ¿Usted ha leído eso? Vamos a cortarlo. ¿Y sabe lo que le dijo otro? No, Señor, déjalo. Vamos a ver si da fruto. Y Él dijo, pues está bien, vamos a dejarlo. Tú pudieras pensar que tú o yo somos ese que el Señor ha dicho, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí para ver. A ver. El Señor está esperando ver de ti, de mí. Está esperando para dar frutos. No te avergüences. No te avergüences. Háblale de Cristo. Invita almas para Cristo. Háblale. Tuvimos una reunión con el presidente, un grupo de pastores, hace unos meses atrás. Y él nos pidió que le habláramos de esto, de aquello, y de lo otro, y de aquello. Estuvimos hablándole. Pero hay un pastor que tiene más de 90 años, que todos nosotros admiramos. Él pidió la palabra. Y le dijo, señor presidente, usted debe saber que usted es un pecador y que necesita de Cristo. ¡Wow! Así se lo dijo. Usted necesita de Cristo. Y le presentó brevemente el plan de salvación. A veces nos olvidamos, hermanos, que estamos ahí para eso. Que hablamos de todo, menos de lo que es la necesidad de todo ser humano, que es tener a Cristo como el Salvador de su vida. Ese es el fruto más hermoso que nosotros podemos llevar. Él nos eligió para que llevemos fruto. Y Él quiere que permanezcamos al lado de Él, para que seamos ramas fructíferas para su gloria. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús por el ministerio fructífero que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la tierra. Dice en Isaías que cuando haya visto el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Señor, ayúdanos
Mueve el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia a decir, voy a levantarme para que mi Dios me ayude, me enseñe, me fortalezca. Y cuando salga, que Él me ayude y que pueda mi cercanía con Él producir frutos de labios, de vida, de testimonio, que puedan beneficiar a los de mi casa, que puedan beneficiar a los de mi trabajo, que puedan beneficiar al que se me sienta al lado en el transporte público, al Uber, a quien sea, que pueda beneficiar al necesitado, que pueda beneficiar a alguien. Señor, ayúdanos a imitarte a ti y tu obra fructífera en esta tierra. Y síguenos entrenando, síguenos enseñando para hacerlo.